Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo va? Bien, acá dispuesto a esta charla que nos proponen. Antes que nada nos presentamos, si te parece. Yo soy Jorge Liotti, soy periodista, editor jefe de la sección política del diario La Nación y columnista también allí, docente universitario y bueno, becario Chevening 2003-2004. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de Birmingham. Hice el máster en estudios internacionales, que sería el equivalente a relaciones internacionales. Ok. ¿Vos? Soy Juan Manuel Germano, director de Isonomía Consultores. También becario Chevening en el año, yo fui en 2015-2016. Y estudié en la Universidad de Goldsmith un máster en comunicación política. Un año interesante para la comunicación política porque el año que yo estuve en Londres viviendo fue el Brexit. Claro. Lo cual fue un proceso muy interesante para ver en perspectiva y también analíticamente te trae a un presente global, ¿no? Pero puntualmente en Argentina, donde también hay unos paralelismos para ver y para charlar un rato. Bueno, interesante eso porque el año que yo estuve, más o menos desde el cambio de milenio, había una sensación de que Gran Bretaña había ingresado en una fase digamos, de nueva felicidad, de nuevo esplendor, como una potencia madura. Había un momento de crecimiento económico, expansión comercial, incluso artísticamente. Diría que encontraba en un gran momento a Gran Bretaña y eso me llevó a pensar en ese momento en una sociedad que en esa instancia daba síntomas de ser una potencia madura, ¿no? No estaba desesperado por el gran juego del poder porque ya le había pasado el siglo de oro por encima, pero al mismo tiempo bueno, proyectaba un poder blando muy fuerte, ¿no? Era como una imagen, había mucha gente que quería ir a Gran Bretaña o para estudiar o para pasear simplemente. En el 2003 un poquito eso empezaba a cambiar tenuemente por el tema de la participación junto con Estados Unidos en la guerra de Irak, que generó mucha crítica interna y empezaba ahí un poco a mermar esa idea, pero te diría que yo viví un momento donde Gran Bretaña era, te diría, pacíficamente madura y disfrutaba de eso. Y me ponía a pensar, ¿no? Y no sé, quería ver tu mirada. Para mí fue una gran desilusión cuando se aprobó el Brexit, dado que daba la impresión de que era un retroceso en la mirada de esa Gran Bretaña que lucía de otro modo. Es que es súper interesante porque yo me fui en 2015 y ahí tuve la posibilidad también yo vivía en Londres, o sea, conocí bastante Londres y uno se va apropiando de la ciudad, ¿no? Con el paso del tiempo uno se va apropiando, pero siempre aprovechaba los fines de semana, cualquier escapadita para hacer recorridas por el interior del Reino Unido y vos ya ahí veías una diferencia muy clara en torno a este potencial Brexit. Pero ya para el 2015, esa cosa más pujante o más de futuro, se veía claramente que había un cansancio, un hartazgo, con cosas que de afuera parecían funcionar muy bien, pero adentro estaban repletas de problemas. Me acuerdo muy claramente cuestiones de transporte, obviamente el sistema de salud, inclusive la representatividad. O sea, había una sensación de cierto cansancio que por supuesto que desde Londres se veía matizado porque era más difícil encontrar en Londres, al menos el ámbito donde yo me movía, que era el ámbito universitario, encontrar gente a favor del Brexit, no eran todos del Remain, pero sí esa cosa de cómo la política va enfrentándose o canalizando esas demandas que a veces son subterráneas, ¿no? Claro. A veces aparecen fuertes, pero a veces son subterráneas. A mí me había llamado la atención, por ejemplo, mencionaste el tema salud, y yo me acuerdo que era una de las críticas, ¿no? Que estaba el tema de las esperas para los turnos o las intervenciones quirúrgicas, y a mí me sorprendía eso porque cuando yo había estado, yo ya fui casi al límite de lo que permitía la beca, fui con mi esposa y mis hijos. La más chica tenía 1 año y medio, 2 años cuando viajamos, y se debió atender en el National Health Service y nos pareció maravilloso, claro. Aún a pesar de no estar en Londres, la programación, el médico que la veía decía, bueno, después van a ir
a verla a domicilio y caía en ese momento. O sea, nos parecía fascinante ese funcionamiento. Y evidentemente, quizás en forma imperceptible, después empezó a mutar a esto. Total. Una de las principales demandas tenía que ver con el tema salud, por ejemplo, me acuerdo. Total, no, absolutamente. ¿Y yendo al plano más personal, qué recordás de esa primera llegada al Reino Unido, a Birmingham en puntual, con familia? Digamos, Yo fui solo primero, Okay. estuve 2 meses acomodándome, también porque el mayor estaba terminando el primer grado acá de la primaria. Entonces esos 2 meses fueron súper intensos, estuve en el campus, una gran experiencia con gente como ocurre allá de todos lados, y al mismo tiempo buscando casa para cuando ellos vinieran y colegio para mis hijos. Bueno, fue súper intenso. Con lo cual yo tenía esas preocupaciones, más lo que tenía que ver con lo académico, que yo un poquito había apostado a un cruce de bandas que me preocupaba bastante. Yo venía del palo comunicación y había decidido pasarme directamente a hacer política internacional, que era lo que me gustaba. Dije, bueno, voy a hacer lo que quiero. Y fue súper intenso en ese sentido, con lo cual mi desembarco fue lleno, así te diría, de preocupaciones de corto plazo. Todo muy bien, después se ordenó. Fuimos a una casa que la pasamos maravilloso, que estaba bastante cerca. Eso, yo no, digamos, eludí Londres por los costos, porque tenía que ir con mi familia y eso implicaba un esfuerzo adicional. Y al final fuimos a una casa con un jardín que la pasamos bárbaro, y encontré el colegio para mis hijos porque tienen un sistema que te lleva a que naturalmente el tema se resuelva, y académicamente también me acomodé. Fue un año espectacular, y aparte el hecho que yo ya venía trabajando, yo llevaba para ese entonces 10 años en la profesión más o menos, con lo cual era como un paréntesis para leer, para pensar. Disfruté cada momento de poder, te diría que me perdía horas y las desaprovechaba en la biblioteca solo mirando ni siquiera leyendo, mirando los libros de los temas que a mí me interesaban, ¿no? Después en un momento dije, no, estás perdiendo el tiempo, hay que leerlos. Y fue muy fascinante. Yo te diría que me llevó a valorizar la vida universitaria británica, en gran medida también a aprovecharla. Y de hecho, cuando yo volví, vine con la convicción, durante varios años me repartí entre el trabajo periodístico y el académico, ¿no? Me metí a hacer investigación académica, después fui director de la carrera ahí en la UCA. O sea, me pareció tan potente esa experiencia, tener docentes del nivel de estar prácticamente dedicados exclusivamente a ciertos segmentos. En la universidad donde yo estaba, tienen un departamento muy grande de Europa Central y del Este, y un departamento de Rusia, que creo que es de los más importantes de Europa. Y en ese momento se estaba produciendo la ampliación de la Unión Europea, absorbiendo 10 nuevos países al final de ese año, de los cuales 8 eran de Europa Central y del Este. Entonces había una gran conversación respecto del impacto que eso iba a tener era como el Big Bang de la Unión Europea. Pasaban de 15 a 25, así de un solo movimiento, y eso enriquecía mucho el debate interno. Yo, de hecho, cursé una materia específicamente sobre eso, me pareció muy interesante, porque en gran medida la transformación que hicieron esos países, estamos hablando de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, en 10 años tuvieron que hacer un ejercicio tan fuerte y tan forzoso en gran medida de adaptación económica, política, legislativa. Estaban desesperados por volver a Europa, era la noción de volver a Europa, ¿no? Eso a mí me dejó muchas lecciones que también tuvieron un reflujo que ahora te cuento. Lecciones desde el punto de vista de cuando un país tiene un objetivo y en gran medida tiene un marco de referencia como era el de la Unión Europea, cómo puede ordenarse esos procesos de transición. Esos países nunca habían sido democráticos, venían de un largo dominio comunista y sin embargo lograron dar esos pasos. Después, ahora ya tenemos el giro otra vez como pasa con Gran Bretaña y el Brexit. Resultó que parte de eso no terminó de permear, porque si vos ves hoy, por ejemplo, Hungría está en un momento, digamos, tiene un gobierno cuyas credenciales son dudosas. Bueno, Polonia también las tuvo en su momento, gobiernos muy nacionalistas. Hay como ahora pasó lo mismo en Eslovaquia,
que empiezan a tensar un poco esos límites. Pero bueno, ha sido una transformación muy fuerte y me lleva a preguntar, con eso te paso, si en la Argentina, siempre me pregunto, ¿no?, si no le ha faltado un ordenamiento externo. O sea, alguien que te dé un incentivo, por ejemplo, la integración en este caso en la Unión Europea, para decir, bueno, ordénense, ¿no?, ordenen su esquema. Y la Argentina, como el resto de los países de América Latina, no ha tenido ese marco. O sea, lo único que tuvo fue el Fondo Monetario, que siempre te decía, ajustá para poder pagar. Sí. Era una conversación muy acotada. El Mercosur no terminó de fraguar. O sea, nunca hubo un proceso de esos que pudiera empujar a la Argentina, ¿no? No, es cierto. La verdad que no lo hubo. Es interesante todo el proceso europeo, también en función del Reino Unido definiendo después irse, ¿no? Claro, lo cual ahora... ¿Hasta qué punto una cosa, no sé si no terminó influyendo en la otra, ¿no? Totalmente. Como que el barrio se llenó de vecinos pobres y eso, no sé si terminó retroalimentando ese nacionalismo de fondo. Bueno, creo que algo de eso hubo. Yo me acuerdo perfectamente, voy a algo personal y después voy a lo general. Yo vivía en Islington, que es la parte norte de Londres, Anillo 2, ¿no? Anillo 1, absolutamente impagable, Anillo 2, hermoso, cerca de la cancha del Arsenal. Pero iba a la universidad en la parte sur, pero tenía un transporte que me llevaba en 15 minutos, me cerraba. Y me acuerdo, me encanta el fútbol, lo primero que hice, tenía la universidad, lo primero que hice fue, voy a ver cómo hago para jugar al fútbol en este país. Entonces siendo argentino. Siendo argentino, hacían unos trials, unas pruebas para ver los niveles de tu fútbol, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto ir hacia ese momento donde era la gran prueba de todos los estudiantes. Entonces quedaban en las afueras, más afuera todavía, en el tren, y yo decía, me senté con todos chicos de 20 y pico de años. Los latinos, a vos te pasa lo mismo, normalmente vamos un poco más tarde a este tipo de experiencias. Yo fui más cerca de los 30 y pico, muchos de mis compañeros tenían 23, 24. Y yo estaba sentadito ahí en el tren yendo a probarme cómo jugaba al fútbol. Y yo decía, no entiendo nada de lo que está pasando. Estos tipos no hablan inglés. Eran todos pendejos, 20 y pico. Digo. Sí. Mucha mezcla de culturas, de slang londinense, de gente de afuera. Yo decía, yo sé hablar inglés, hablo inglés, escribo en inglés. Esto no estoy entendiendo. Tardé como una semana en entender idioma de y lo que me fue pasando fue cuando vos vas entendiendo, te vas metiendo, te vas apropiando un poco de la ciudad, de la cultura. Esto que estábamos hablando antes, lo empezás a ver, estas cosas que uno de afuera parecen espectaculares, funcionan, existen. Europa como gran motor ordenador, pero también se fue generando una acumulación de frustración, acumulación de desencanto. Yo veía que el transporte funcionaba espectacular, pero ellos no. El NHS, yo veía que la experiencia que tuve fue muy buena, pero ellos la odiaban. Y empecé a ver acá varas, parámetros distintos, lo que sea, pero acá hay algo que no está funcionando y es interesante cómo a veces el esqueleto que Europa, digo, ¿no?, que te puede llevar hacia ciertos lados y parece desde afuera muy positivo, después se acumulan frustraciones. Sí. Y termina en un Reino Unido yéndose de Brexit, ¿no? Y yo tuve la suerte, la verdad que fue suerte, de estar ahí en ese momento, de ver la campaña, de ver la dinámica propia de la campaña y cómo la campaña del Brexit, sobre todo, era una campaña, mejor dicho, la campaña del Remain, de quedémonos acá, buscaba un montón de justificativos de por qué había que quedarse. Y eran justificativos racionales, económicos. Y la campaña del Brexit era pura emocionalidad. Muy a tono con la época. Total. Pura emocionalidad. Y casi no había doble clic. Recuperemos lo nuestro, fin. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Recuperemos. ¿No? Y ese tipo de campaña, eso fue 2016, cómo se fue replicando desde ese año a la actualidad, cómo también yo vi un paralelismo muy, muy interesante con la campaña Milei, con la campaña Milei desde el cambio radical, el cambio profundo, ¿no? Con algunos hitos que funcionaron muy bien, ¿no? Y que evidentemente, clima de época, hoy también explican gran parte de lo que está pasando en buena parte del mundo, porque finalmente lo que yo veo, y esto me pasó cuando estuve en Reino Unido, lo primero que me generó, por ahí a vos te pasó lo mismo, es en Argentina somos nos miramos el ombligo, ¿no?
todo el tiempo nos miramos el ombligo y tenemos poca dinámica de mirar el resto del mundo, ¿no? Y solo con un añito afuera, ¿no? A mí cambió el chip de la mirada propia que yo tengo de Argentina y de cómo analizo los procesos. Sin duda, bueno, yo creo que si tuviéramos que ver efectos y consecuencias más allá de lo personal, es cambiar la mirada. Estar un año en Gran Bretaña es, de alguna manera, estar en el epicentro de los episodios globales, donde te permite ver de cerca exactamente lo que está pasando, no solo en Europa, sino a nivel mundial, porque, por ejemplo, viajando a Londres con bastante frecuencia, ahí van a protestar desde los grupos pro-palestinos hasta grupos sudaneses, o sea, pasan los mandatarios de todos los países y hay una narrativa, incluso de la información periodística, que te ubica en otro contexto, ¿no? Y nosotros siempre lo miramos de la periferia y entramos al mundo a través o de Estados Unidos o de Europa, pero claro, nuestra relación con gran parte del planeta es muy limitada, ¿no? La Argentina con sus crisis se ha vuelto muy endogámica y entonces aparece esta mirada del ombligo todo el tiempo. Estar ahí es estar en el medio de una serie de corrientes globales que fluyen todo el tiempo y que te permiten ubicarte. Es más, que te habrá pasado, al cursar el máster tenés materias obligatorias y otras opcionales, y yo tomé una de historia del siglo XX, que algunos me decían, ¿para qué te vas a Gran Bretaña a estudiar historia del siglo XX y la podés estudiar acá? Cosa que ya había hecho, completamente distinto. O sea, desde el lugar que se para en una cátedra británica, es el lugar de, yo te voy a explicar porque nosotros fuimos protagonistas, y en alguna medida, vamos, sin ser británico-céntrico, es desde el lugar en que los hechos ocurrían, ¿no? Acá siempre la mirada obviamente es más de espectador, entonces eso es profundamente, yo te diría, impactante, y también te permite ver, cuando vos analizás la Argentina, y en este caso su política exterior, que yo soy bastante crítico de la superficialidad con la que se ha mirado el mundo, vamos a decir, las últimas gestiones de gobierno en general, por ser bondadoso. Sí. Pero en general hay una enorme dificultad o incapacidad para entender qué tipo de país es la Argentina, cuál es su rol dentro del mundo, cuáles pueden ser sus aliados o sus competidores, cuál es el juego de los grandes actores. Veo en general una gran orfandad en eso, ¿no? Y yo creo que hay ahí una herencia de esa mirada más madura que uno puede percibir cuando está allá, ¿no? Sí, es cierto. Y estar allá, primero también te pone esto, es la percepción, la sensación de estar en el centro del mundo. Sin duda. Eso es tal cual, insisto, con conflictos que no necesariamente pasan en Londres, pero sin duda se vislumbran, se sienten, se palpan, ¿no? Todo el tiempo. También te pone un poco de perspectiva de dónde está Argentina, ¿no? En el ecosistema mundial. Y te corre un poco de este ombliguismo pero también te permite, me parece a mí, sobre todo a la vuelta, como reinterpretar la Argentina en esos términos, ¿no? Y permitirte, a mí me pasó a mí, como analizar los procesos políticos inmersos en un... Claro, los pones en contexto. En contexto. Y la verdad que yo encontré muchísimos paralelismos, ¿no? Con el fenómeno del Brexit, lo que después, el fenómeno Trump, el fenómeno Milei, porque yo me acuerdo que me fui en 2015, Macri en ese entonces, yo me fui el 11 de septiembre del 2015, lo cual Macri todavía estamos en gobierno de Cristina, y en octubre fue la gran sorpresa de Macri yéndole un poco mejor de lo esperado y entrando a segunda vuelta, ¿no? Entonces yo me fui todavía en el pleno proceso final de campaña. Y yo, por supuesto, venía trabajando un montón en esa campaña, pero bueno, tenía una decisión de irme. Y solamente con ver el proceso final de la campaña desde allá, mirándolo un poco en perspectiva, ya te ponía en otro lugar de análisis. Sí, claro. Y me pareció súper... A mí me sirvió mucho analíticamente, sí, claro, ¿no? Profesionalmente y analíticamente, sí, claro, de correrme, porque a veces uno está hipermetido en esto nuestro, y solamente correrte en un avión y mirarlo de lejos. Yo recuerdo de tener otra perspectiva del proceso, de ese proceso final de la campaña de Macri contra Scioli, y analíticamente me sirvió para después seguir, ¿no? Digo, pero me pareció que ahí hay un valor
Es súper interesante. Y te pregunto si ese año estudiando en Londres, y aparte, perdón, en Birmingham y viviendo, ¿no? Porque hay algo del estudio, pero hay algo muy poderoso de el convivir, el vivir. Esta idea de cuando estás apropiando de la ciudad, ¿no? Te vas conociendo tu cafecito, el restaurante que te gusta, o los viajecitos. Digo, cuando volvés para acá en tu rol ya de periodista, obviamente súper consagrado, digo, pero ¿qué traes de nuevo o qué te mejora o qué te cambia en el desarrollo de tu profesión ese año? Mira, yo creo que en lo inmediato tuvo primero una traducción en el plano académico, por esto que yo te contaba, muy fascinado no solamente del estilo de hacer y de trabajar en las universidades británicas, que obviamente es muy difícil de replicar, pero sí me activó un interés académico al principio. Y después yo te diría que, además del conocimiento puro y duro que adquirís, que obviamente que es muchísimo, porque a la vez aprovechás mucho porque estás un año dedicado a eso, para mí fue una bendición no tener responsabilidades laborales. Fue la primera vez en mi vida y la única, porque después tampoco ocurrió poder estar un año pensando en otra cosa. Y después yo creo que te va formateando inconscientemente en aspectos hasta muy sutiles, ¿no? Te doy un ejemplo que quizás permite entender. Yo tenía un profesor que era especialista en seguridad europea, tipo brillante, Tim Burr, que después terminó trabajando, entiendo, para el Ministerio de Defensa y la articulación con la OTAN. Y yo lo tomé, digamos, fue mi tutor de tesis, una tesis que retrospectivamente la fui a buscar de vuelta a ver qué había escrito, porque la tesis era sobre el impacto de la doble ampliación de la Unión Europea y la OTAN hacia el este sobre la política exterior rusa. Cuando Rusia todavía estaba en bastante buenos términos con Occidente. Y ahí ya había una semilla de dudas respecto de cómo iba a continuar. Es más, me acuerdo de una compañera italiana que terminó la maestría y me dijo, me voy a Ucrania, porque la falla del sistema va a ser Ucrania. No la volví a ver, pero debería felicitarla. Pero se percibía algo ahí que estaba camuflado, que es decir, Europa se extiende hacia el este y Rusia lo acepta. Claro. En ese momento había dudas y empezaba a emerger algo del putinismo que después iba a florecer, ¿no? Este tipo me guió en la tesis con enorme conocimiento, pero nunca, en ningún momento, eso que trabé alguna confianza con él, logré saber si al tipo le parecía que lo que yo estaba planteando estaba bien o no, o le parecía una verdadera superficialidad. Nunca. Y él me repetía constantemente esta idea de vos lo que está muy arraigado en la cultura académica británica, que es vos poder plantear que una cosa es de una manera o de otra. Lo importante es que lo puedas argumentar y sostener. Claro. Y yo, digamos, te ayudo en tanto y en cuanto vos sostengas tu propio postulado. Y nunca pude saber si le parecía correcto o no. Y eso para mí fue sumamente importante, porque eso no era solo ese profesor, sino que es parte de la cultura británica, que es decir, vos podés pensar lo que quieras, pero con elementos, con datos. No les gusta para nada, de alguna manera, la opinión personal o, digamos, la improvisación. Y eso para mí fue muy importante desde el punto de vista académico, pero también periodístico. También periodístico. Esta idea de, bueno, no sé si a la gente, yo lo traduzco de esta manera, ¿no? Yo trato de hacer análisis en las columnas que escribo, a veces cuando estoy en la televisión, teniendo en cuenta ese postulado, que es, obviamente uno vuelca una subjetividad, pero trato que el análisis se diferencie de la opinión. Claro. Y trato de dar elementos que sostengan y uno los va hilvanando de un modo determinado. Y en el fondo no es tan importante lo que yo pienso, sino yo estoy tratando de interpretar la realidad y traducirla o adaptarla para una audiencia determinada. Y me siento cómodo en ese lugar, no teniendo que decir, bueno, yo creo que esto está bien o esto está mal,
sino tratando de interpretar cuáles son las razones de los actores para hacer esto, cuáles son los contextos, y tratar de desglosarlo de esa manera. Con lo cual, también hay efectos que por ahí no son estrictamente directos, pero que te van moldeando en el modo de pensar y de encarar tu trabajo, ¿no? No sé si a vos te pasó. Sí. No, a mí me pasó mucho, intentando siempre estudiar la opinión pública, ¿no? Entonces, casi te diría, por deformación profesional, todo el proceso del Brexit era como, a ver, quiero entender qué le pasa al británico en la cabeza, claro, ¿no? Digamos que, y eso me generó, y en el viaje lo potencié, primero un núcleo de vinculaciones con casas analíticas, tanto encuestadoras o que hacían estrategia política, campañas en Londres y en el Reino Unido, vínculos que tengo hasta la actualidad, en donde todo el tiempo, o cada tanto, estamos como, inclusive en grupo de WhatsApp, compartiendo notas, discutiendo, mirá lo que está pasando en la cabeza de los húngaros, ¿no? O viene uno de Londres, en Argentina, y hay algo ahí de una red que se genera, que si la sabes aprovechar dentro de Chevening, pero también en los vínculos fuera, claro, no solo que la verdad que tiene un valor actualmente analítico, profesional, de análisis, que yo hoy, hasta el día de hoy, que llevan varios años que volví, sigo manteniendo, y eso te lo da de vuelta, estando allá, viviendo, conociendo. Me parece que hay un desafío, digo, pensando en los futuros Cheveners que quieran aplicar, es la verdad que Reino Unido en general, digo, te da un lugar de estar en el centro del mundo, donde empezás a tener vínculos con un montón de gente que muchas veces están en lugares similares a los tuyos, pero con sus dinámicas propias, y si lo sabés aprovechar, fomentar, cultivar, mantener, te da no solo una red de contactos, una red de conocimiento, y esta idea de compartir, que aparte ahora es mucho más simple con la tecnología, claro, que para mí hace, solamente eso te digo, vale el viaje, digamos, ¿no? Y digamos, más allá de lo que uno aprende adentro de la universidad, sin duda, con todo lo que significa, pero eso vale y lo tengo en la actualidad como oro puro, ¿no? Y es una de las cosas que más me llevé y mantengo de ese viaje. No, es una experiencia sumamente completa, que después uno va decodificando y asimilando con el transcurrir de los años, porque por ahí es tan intenso que no llegás a capturar, porque es esto, ¿no? La experiencia, digamos, de los contactos, de conocer gente de países que nunca en tu vida te hubiese imaginado. Por ejemplo, en el campus estaba un compañero de Botswana, o sea, era la única manera que yo pudiera entender qué pasaba en Botswana, cosa que hasta el día de hoy retengo. Nada, me parece que es una experiencia, desde mi punto, inolvidable, no solo como recuerdo, sino también inolvidable por el efecto que después tuvo en el desarrollo profesional y personal también, ¿no? Coincido, comparto. Así que bueno, Juan, un gusto compartir la charla, experiencia. Hablamos muchas veces de muchas cosas. Nunca en profundidad de comparar y compartir las experiencias en el Reino Unido. Bueno, que se repita entonces. Un gustazo. Gustazo.